Gracias, ingeniero, por continuar aquí. Con mucho gusto. NDT Global, con pues la actividad, se dice, científica, qué bueno que estudiaste ingeniería, de Óscar Luis González Arias, ha participado esta empresa en la inspección y certificación de más de 30,000 kilómetros de ductos en diferentes países, sí. Pero de esos, ¿como cuántos en México? No, la mayoría, eso es lo que yo he participado. La mayor parte ha sido en México. Sí, la empresa... la empresa todavía más. Mucho más, sí. Tú en 30,000 kilómetros. Hace 30 años, cuando yo entré a la empresa, era una empresa americana, y hablando de una columna que pusiste esta semana, nuestro eslogan era más de 2 veces alrededor del mundo llevábamos de inspección, cuando yo empecé hace 30 años. Ah, ya. Tienes razón. El martes publiqué una columna que me hizo ver un lector que me equivoqué. Al hablar de 40,000 kilómetros de diámetro de la Tierra, debía haber puesto perímetro, porque el diámetro solo son 12,000. Bueno, pero este hombre ha participado en la inspección y certificación de 30,000 kilómetros de ductos en México. Imagínense lo que es eso. Es bárbaro. Y, por lo tanto, pues sabes un titipuchal de este asunto. ¿Cuál es la capacidad que consideras tiene el gobierno mexicano, a través de todas sus dependencias, para acabar con el problema del huachicoleo? Pues yo creo que la capacidad hay. O sea, yo no sé, ni soy experto, ni podría hablar de las cosas políticas o legales o jurídicas, que entiendo es gran parte del problema, por lo que la gente con la que yo he trabajado en Pemex y los especialistas en esto durante los últimos 20 años me han contado y hemos visto, es una parte. La capacidad técnica hay. Pemex, afortunadamente, tiene gente valiosa, ha tenido durante muchos años un buen sistema de integridad de ductos. Por ahí se menciona mucho que los ductos son muy viejos. Los ductos son muy viejos en todo el mundo. Claro, hay poca construcción de ductos aquí en México reciente, los únicos que ha habido son a partir de la apertura en gas natural. Sí hay ductos nuevos de gas natural, lo que se está haciendo en el mar ahora donde estamos trabajando porque es para incrementar la producción, etcétera, pero ductos de distribución... Es decir, hay capacidad, digamos, y hay conocimiento de cómo atacar. Sí. Pero si es tan difícil localizar el punto exacto y es tan socorrida la perforación o popoteada de ductos, ¿cómo? Pues se puede lo hicimos durante años, se puede... ¿No hay detectores más rápidos que el sistema SCADA? No, hay ahorita también avances con los drones, hay algunas teorías, todavía no está en ese punto, pero yo he estado en contacto, alguna gente me ha buscado que quieren probar algunas cosas, hay mejorías en los drones para un monitoreo más, hay otros sistemas que estamos trabajando en otros lados que es como con fotografía aérea, con fotografía satelital. Pero ¿qué pasa si llega la autoridad y llegan los trabajadores que pueden resolver el problema y llega la fuerza pública y son rebasados por el tumulto de personas que están huachicoleando? Eso es a lo que me refería, que el problema ya es político, ya es jurídico, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya deja de ser un problema técnico dentro del alcance de la empresa petrolera o del técnico petrolero, porque lo mismo pasaba. O sea, por lo que me dices, ¿es explicable que Pemex no haya resuelto este problema? Es decir, no está en manos de Pemex, solamente. No está solamente en manos de Pemex. Lo rebasa con mucho, ¿no? Mucho. Y desgraciadamente eso hizo que se exponenciara. Si Pemex tiene un problema y hubo en aquellos tiempos, cuando empezaba a crecer esto, una fuerza de tareas donde estaba el ejército, donde estaba la procuraduría, y agarraban a los que estaban robando. Pero si al otro día salen libres, pues ¿dónde está la consecuencia? Eso es lo que yo tengo entendido, eso es lo que mis colegas de... ¿Qué piensas de que pues la gente dedicada a esto en poblaciones o pueblos casi completos
se diga que lo hacen porque son pobres? Bueno, sin entrar tampoco en política, que yo no sé, yo no la comparto esa idea, porque leía por ahí un pensamiento el otro día que decía, tampoco se trata de hacer romántico el delito, ¿no? Con los mismos ojos pudiera contemplarse la actividad de los del narcotráfico o descuartizadores, los asesinos, porque no tuvo oportunidad de estudiar, entonces se dedica. Yo conozco mucha gente que no tuvo oportunidad de estudiar y no tiene oportunidad de trabajar y no se dedica ni a ser guachicolero ni a ser asesino, y el hambre lo que debe hacer a uno es levantarse y irse a trabajar. Si tuvieras tú la responsabilidad o parte de la responsabilidad en la búsqueda de solución a este problema, ¿apoyarías o impulsarías la idea de reforzar la capacidad de reacción de Petróleos Mexicanos? Claro. ¿Y eso es muy costoso? No, yo creo que se ha hecho, yo creo que se gasta más en otras cosas, es parte de lo que tiene que ser, y como en muchas otras cosas, es un problema que tenemos, como ya mencionábamos, local, o muy enfocado aquí, somos número 1 del mundo. Pero no es un problema que no haya pasado en otra parte, y no es un problema que estén exentos los demás, ¿no? Ductos hay en todos lados. A ver, pero ¿en dónde llegó a pasar que no fuera Nigeria en un país equivalente? No, a esta magnitud no. Lo que me refiero, porque no somos el país que más ductos tiene. ¿No? Entonces, ¿cuál es el país que más ductos tiene? Estados Unidos. ¿Mucho? Mucho, sí. Tiene Estados Unidos, Canadá muchos, pero Estados Unidos, no tengo el dato exacto, pero estamos hablando de más de 10 veces lo que tiene México, mínimo. Estamos hablando de 500,000 kilómetros, una cosa de ese estilo. No sé quién me decía que quizás sea el país con mayor kilometraje de ductos del mundo. Estados Unidos, sí. ¿Sí? Sí, de hecho, entre Estados Unidos y Canadá está aproximadamente el 60 o 70% de los kilómetros de ductos en todo el mundo. Ni Rusia. Ni Rusia. Que en Rusia se conoce poco porque apenas empezó a abrirse, pero es gran productora de petróleo, sí, ¿no? Sí, alimenta buena parte de Europa. Así es, pero son pocos los ductos en relación. O sea, sí hay ductos muy grandes. En Rusia tenemos ductos de 48 pulgadas de diámetro, de 56 pulgadas de diámetro, y sí, es el principal productor y exporta mucho y también mucho gas. ¿Reforzarías en Pemex qué área específica o qué áreas? Pues yo creo que tendría que ser el área de ductos, ahora es logística, tendría que ser ¿Qué, con tecnología o con personal o con qué? No, yo creo que el personal ya lo tienen, lo que no tienen es presupuesto. Pemex lo que le ha faltado es presupuesto, a Pemex lo han dejado seco los últimos 5 años. Pero hay la especie de que del huachicol se benefician inclusive en cuanto que entra el factor que en el que se insiste tanto de la corrupción, que le entran funcionarios de Pemex. Eso yo no podría opinar, yo la gente que conozco... Pero tú reforzarías la parte logística. Sí, así es, de presupuesto de mantenimiento, porque no hay ni siquiera mantenimiento para los problemas que hay en todo el mundo, menos alcanza para el problema tan particular que tenemos. Qué barbaridad. ¿En la Ciudad de México o en dónde has encontrado ductos en zonas plenamente urbanas y que no da idea de que ahí hay huachicol? Obviamente en la Ciudad de México... ¿Cómo en qué colonias? No sé el nombre de las colonias, pero bueno, los ductos principalmente llegan a la zona de Azcapotzalco. Entonces los ductos principalmente vienen de Tula, de Salamanca, del Bajío, aunque los que vienen del Golfo pasan por parte del Bajío también. Pero los descubren y no siempre están a la vista, están a veces están enterrados. La mayoría están enterrados. Hemos encontrado tomas clandestinas abajo de las calles. O sea, el ducto, sabes que hay porque si pero tú está vas abajo de la calle, ¿cómo lo saco? Ni modo que pare yo la calle y me meto a qué hora abrir la calle. Bueno, en algún momento se metieron a abrir y dejan una válvula. Ah, ya. Y de ahí desvían. Y de ahí con una manguera te vas a una casa. A una casa, a una bodega, y entonces que está a 2 cuadras o a 1 cuadra del ducto, ahí puedes llegar, entrar y hasta con pipa. Sí, en un contrato encontramos incluso, bueno, no puedo decir el nombre del ducto por cuestiones contractuales, pero era aquí en la Ciudad de México,
incluso, obviamente cuando ya llegó la fuerza de tareas de Pemex al lugar que nosotros detectamos la toma, ya estaba abandonada la bodega, pero estaba toda, tenía hasta circuito cerrado de televisión, donde tenían una cámara apuntando a la parte del derecho de vía donde estaba la toma, y los trabajadores o quien estuviera ahí tenían hasta dormitorio y había lugar para llenar 2 pipas. ¿Y qué? ¿Llegaba esto en manguera o a una cisterna, a una alberca? En manguera, en manguera, a una válvula. Entonces una pipa llega, conecta su manguera a la válvula, se llena y se va a ir la que viene, ¿no? No es difícil huachicolear, ¿o sí? No. No, ahora... ¿Y no piensas que puedes dejar la ingeniería y yo el periodismo y nos aventuremos en la cosa? Yo sé que tampoco es difícil un caer taladro, a la cárcel y no se me antoja mucho. Claro. Bueno, lo que me decía pero amigo, quizás la gasolina haga que se borren nuestras huellas. Sí, ¿verdad? Me dicen que casi con un berbiquín y una broca de 1 pulgada hacer el hoyo y poner una muy llave. peligroso así. Eso dicen porque incluso estos días se ha manejado. Cuando se han reparado algunas tomas, pues la gente sabe dónde quedó reparada y queda muy sensible y la reparación no es... entonces... Con un martillazo, vámonos. Otra vez llega con el berbiquín y ahí donde ya repararon, vuelven a abrir el agujero que ya estaba, ¿no? Porque no necesariamente, por la misma falta de presupuesto, pues se tapa con un chipotito. No se ha podido cambiar la tubería, que es lo que se debe hacer. Cuando se descontrola una válvula, yo creo que quienes la hicieron, que normalmente es crimen organizado, son más malandros que la población que va por algunos toneles. Claro, normalmente bidones. Los que hicieron eso ya corrieron cuando corren, ¿no? Porque saben que pueden perder la vida. Viendo lo que pasó la semana pasada, yo había visto imágenes de esas, pero normalmente eran 5 o 6 personas quemadas que eran los malandros que dicen. En el momento que se descontrolaba, se prendía y llegamos a encontrar una pipa calcinada con 4 rateros ahí que se quedaron robando. Ingeniero, gran gusto hablar con un experto. Creo que me falta mucho para aprender, aunque sea la 100ª parte de lo que tú sabes, pero de veras ha sido un regocijo aprender cosas de una persona que 30 años sabe todo lo que usted quiera saber sobre ductos y el válvulas gusto es mío. clandestinas. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Es el ingeniero Óscar Luis González Arias, nuestro orgullo en una empresa transnacional alemana que le ha dado servicio a 30,000 kilómetros de ductos de México. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.